Seguimos hoy en el módulo de reanimación. De expositores estamos con Sara Villada, estudiante de octavo semestre, y pues conmigo Sofía López Rodríguez, estudiante de sexto semestre, acompañadas del tutor académico, el doctor Luis Fernando Rodríguez, quien es residente de cuarto año de emergenciología, y el tutor adicional, que es el doctor Boris Julián Pinto, que tiene un PhD en bioética, a quienes agradecemos por su valiosa presencia hoy. Dale. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a discutir acerca de las discusiones éticas sobre la reanimación en urgencias, ¿vale? Y pues tenemos con ustedes un pequeño índice en donde tendremos diferentes casos clínicos y una introducción sobre la diferente terminología que abordaremos. También los principios éticos fundamentales de la reanimación que tendremos en cuenta pues para el desarrollo de la charla, los desafíos éticos de la reanimación, las herramientas y recursos para la toma de decisiones y pues dando cierre con las conclusiones. La bibliografía que tenemos presente es la que pueden ver en sus pantallas, principalmente dada por el libro del doctor Boris Julián Pinto, el cual es La muerte en el siglo y ética de la narrativa en el final de la vida, acompañado del resto de bibliografía que pueden encontrar adjunto. ¿Vale? Entonces, iniciando con un caso clínico, como bien lo podemos ver para que la charla sea un poco más intrigante para ustedes, tenemos un paciente de 45 años el cual sufre un traumatismo craneoencefálico severo y se encuentra en coma. Con este paciente tenemos que no existe voluntad anticipada y no hay familiares conocidos. Tenemos una imagen de referencia como para que se lo puedan imaginar un poco, y junto con esto podemos ver una serie de preguntas las cuales deberíamos responder con esta charla. Entonces, la primera es quién debe tomar las decisiones sobre la reanimación en este caso, dado a que el caso pues no existe una voluntad anticipada y no hay familiares conocidos. ¿Qué vamos a hacer? La segunda es cuál es el papel del médico tratante, es decir, cuál es la decisión que el médico debería tomar en este caso, en caso de que el paciente tenga un paro cardíaco, si hacer o no la reanimación cardiopulmonar. Y la última pregunta es cómo se garantiza la protección de los derechos del paciente, es decir, cómo nosotros como médicos debemos actuar para garantizarle el mejor interés a nuestro paciente. ¿Dale? Entonces, ya yendo por la introducción, dale, vamos a iniciar con la deontología médica, que esto básicamente es un conjunto de principios y reglas éticas que deben dar la conducta del profesional médico, es decir, por las cuales nosotros estamos regidos. Como principal factor que debemos abordar es el estilo Utstein, el cual es un consenso internacional sobre el paro cardíaco y nos define el cese de la actividad mecánica cardíaca. Entonces, a la imagen que podemos encontrar en la pantalla, pues tenemos que esta fórmula es un modelo conceptual utilizado en el campo de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, esto básicamente es para explicar los factores que influyen en la probabilidad de supervivencia de la persona que sufre el paro cardíaco. Vamos a encontrar, desglosando un poco más la fórmula, la ciencia médica, la cual está representada en el conocimiento médico y las técnicas que nosotros vayamos a implementar de reanimación más avanzadas. Esto incluye la calidad de la reanimación cardiopulmonar, el uso de simulaciones y el uso de juegos de roles para mejorar las habilidades, así como el entrenamiento frecuente de las dosis bajas de la RCP. Siguiendo de la eficiencia educativa, la cual se refiere a la efectividad de los programas de capacitación de RCP, es decir, y es importante destacar el entrenamiento tanto del servicio para que se puedan brindar en un dado caso las instrucciones de hacer RCP por teléfono, como el uso de registros de paro cardíaco para analizar pues, las actuaciones y mejorar los procesos que nosotros vayamos a implementar, y también la implementación local, la cual hace referencia a la aplicación práctica de estos conocimientos en un entorno específico. Entonces, esto incluye el envío rápido de los servicios de emergencia, la realización de las revisiones de casos con una retroalimentación para poder identificar las áreas de mejora que nosotros podamos tener en unas próximas situaciones. Y al final, pues vamos a tener la supervivencia, que pues como lo podemos ver es el resultado final, lo cual nos va a dar la probabilidad de que una persona sobreviva a un paro cardíaco. Entonces, la fórmula en sí que nos va a dar. La fórmula nos plantea que la supervivencia pues es el resultado de multiplicar estos tres factores, lo que significa que si alguno de estos pues es muy débil o falla al momento de implementarlo, pues la tasa de supervivencia va a disminuir. Por ejemplo, si la calidad de RCP es baja o incluso si la capacitación es excelente y la implementación es rápida, pues si tenemos algún fallo dentro de esta fórmula, la supervivencia se verá afectada ya que no estamos cumpliendo con estos tres criterios. ¿Dale?
Y por otro lado, pues vamos a tener los principios éticos, como los hemos visto pues a lo largo de nuestra carrera. Vamos a ver cuatro fundamentales, los cuales son la autonomía, que es nuestro paciente que quiere y que decide, la beneficencia, que es la relación enfermero-paciente, o en este caso médico-paciente, el principio bioético de la no maleficencia, que es nosotros cómo vamos a actuar en el mejor interés del paciente, y la justicia, que es en torno a la sociedad. Y tenemos cuatro valores principales que van a caracterizar estos principios éticos. El primero es la prevención de las enfermedades y lesiones, la promoción y el mantenimiento de la salud. Como nosotros vamos a velar porque esto suceda alrededor de estos cuatro principios éticos: el alivio del dolor y el sufrimiento causado por la enfermedad o las dolencias que el paciente presente, la asistencia y curación de los enfermos y el cuidado de los que no pueden ser curados, es decir, que ya entran a cuidados paliativos, nosotros cómo los vamos a tratar o cómo vamos a actuar frente a esto, y evitar la muerte prematura y velar por una muerte en paz. ¿Dale? Listo. Ahora vamos a definir algunos términos que son importantes a la hora de la toma de este tipo de decisiones. Entonces, primero tenemos la orden de no resucitar y el documento de voluntad anticipada. Entonces, el documento de voluntad anticipada está basado en el derecho de morir dignamente, en el cual, de acuerdo a las facultades que vamos a tener nuestro paciente, pues, y a su autonomía y el control del proceso de su muerte, pues va a tener el derecho de tomar ciertas decisiones sobre la atención en salud que se le va a dar. Estos documentos no solo pueden incluir determinados deseos sobre el deseo o no de una resucitación, sino sobre manejo avanzado de la vía aérea, por ejemplo, y van a estar todo contenido en esta sentencia que vemos acá a la derecha de sus pantallas. Es importante que debe estar, haber sido realizado pues en el momento de su redacción de manera libre, consciente, informada y en plena capacidad pues de sus facultades mentales. Debes tener determinadas características, como vemos acá, tiene un formato específico, tiene que tener la ciudad, la fecha de expedición de los documentos, nombre, apellidos, y tiene que tener las indicaciones concretas a la hora de tomar determinadas acciones en salud. em, puede ser como legitimizado ante un notario, ante dos testigos o ante el médico tratante. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a tomar decisiones que tengan que ver con lo que esté escrito en este documento. Por otro lado, tenemos la orden de no resucitar. La orden de no resucitar es una orden que queda consolidada en la historia clínica, en la cual, dependiendo del contexto clínico que tengamos en un paciente, pues se van a tener esta decisión de en el momento dado que ocurra un paro cardiorrespiratorio, no sea llevado pues a una resucitación y a todas estas maniobras que ya vimos en charlas anteriores. Y otro término que aparece en la bibliografía, sí, ok, que aparece en la bibliografía es el slow code. Esta es un término que ya se ha considerado que no es éticamente correcto, ya que consiste en, por así decirlo, por ponerlo en palabras fáciles, pretender o simular una atención de un código azul y pretender hacer las maniobras de resucitación con el fin de hacer que a la familia pues tenga un impacto psicológico pues menor. Listo. Entonces ahora les traemos este caso clínico. Paciente de 85 años con cáncer terminal en etapa avanzada, sufre un paro cardíaco, tiene una voluntad anticipada donde expresa su deseo de no ser reanimado. Sin embargo, la familia se opone a esta decisión argumentando que hay milagros. Entonces acá les planteamos unas preguntas para que respondan, pues en este momento, si quieren, levantan la mano. Entonces son las siguientes. ¿Se debe respetar la voluntad del paciente expresada en este documento o debemos seguir lo que nos está pidiendo la familia? Juan Felipe tiene la mano levantada. Ujú. Pues bueno, pues como ustedes decían, se debe respetar la voluntad del paciente. Pues además, como es un documento ya
pues puesto por la ley, pues se debe respetar y se sabía que el paciente iba a tener plena conciencia de la decisión y pues a pesar de que la familia diga que intenten resucitarlo, se tiene que respetar la voluntad del paciente y nada más. Listo, exactamente. Ahí yo voy a hacer un paréntesis y es importante saber que este derecho, esta voluntad puede ser anulada por el derecho que tiene el paciente de decidir en el momento actual. Si en ese momento él dice, no, yo sí quiero que me reanimen, pues obviamente cuando no está en paro, pues se debe seguir esta decisión actual que tiene el paciente. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de la familia en la toma de decisiones? Mm, si quieres, Juan Juan. tiene la mano. Ujú. Hola, pues yo creo que en este caso el papel de la familia entraría a jugar, pues en caso de que el paciente no tenga ningún tipo de voluntad anticipada y se tengan que tomar decisiones en ese momento. Pero pues en este escenario, por ejemplo, que tiene la voluntad anticipada, siempre y cuando se cumpla con los criterios de validez, creo que digamos que habría que hacer un trabajo adicional con ellos en cuanto a la explicación y educación en el tema, pero pues no tendría mucha validez lo que ellos digan en ese momento. Exacto, Juan. Y eso pues en parte aborda la tercera pregunta, porque en estos casos a la familia hay que darle un apoyo psicológico para afrontar pues esta situación y un manejo más integral, siempre respetando la decisión que ya estaba documentada. Listo, entonces si quieren, seguimos. Ah, bueno, estos son ejemplos. Este tipo de tatuajes, como ya vimos en la ley colombiana, hay unas pautas muy específicas para lo que se considera como una voluntad anticipada. Por lo tanto, a menos que los familiares y hayan los dos testigos o haya algún medio audiovisual que exprese explícitamente esta voluntad anticipada, pues no deberían ser válidos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces vamos a hablar un poco sobre los desafíos, particularmente dentro de una maniobra de resucitación. Entonces, tenemos las indicaciones y los objetivos que ya lo hemos visto en las charlas anteriores, indicaciones, un par de respiratorio en el cual las expectativas de recuperación del paciente sean razonables en todo su contexto clínico y la capacidad de recuperación física que tenga, tanto de sus capacidades mentales y los signos neurológicos, pues sean razonables. Y particularmente que no haya una directriz anticipada de no resucitación. Y pues los objetivos ya los tenemos muy claros de charlas anteriores. Entonces, lo vamos a abordar a profundidad más adelante en la charla, pero ¿cuáles son los criterios explícitos en las guías que nos indican suspender esfuerzos de reanimación? Cuando tenemos el retorno de la circulación espontánea, cuando hay una transferencia de cuidado a otro equipo para que retome estos cuidados y cuando el reanimador no puede continuar con la maniobra, ya sea por seguridad o por diversas razones. Aquí pues vamos a tener muy en cuenta la duración recomendada de estos esfuerzos. Usualmente está sobre los 20 minutos porque puede generar, pues puede haber el daño neurológico que ya vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los criterios que yo tengo para no iniciar una RCP? Tenemos las situaciones donde, que ya les comentaba, donde pueda haber un peligro del equipo de reanimación, situaciones donde los pacientes pues ya tienen explícito este documento y situaciones en las que los signos de muerte son irreversibles, como trauma cráneoencefálico severo, en el que haya un desprendimiento de miembros. Entonces, mm, aquí tenemos algunos dilemas que podrían surgir. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un intento de suicidio y una voluntad anticipada?
¿Esto se anula por la condición mental actual del paciente o no debería ser así? Si quieren, alguien puede intervenir. Dale, Juan. Pues pucha, es una situación difícil, pero yo creería que pues se anularía porque efectivamente podríamos estar hablando de una condición patológica del paciente que en teoría podría ser tratada y pues le quitaría la validez a la voluntad, siempre y cuando haya sido Tocaría. tratada en esa condición, creo, no sé. Sí, claro, ahí es importante saber en qué condiciones fue firmada esta voluntad anticipada y la condición mental que tenía el paciente en ese momento. Claro que en un contexto de urgencias, pues es muy difícil hacer toda esta clase de investigación cuando el paciente ya llega en paro. Entonces, en ese caso, si no se tiene información, pues empieza el RCP. Pero si se tiene la información y todos los datos sobre las condiciones en las que fue firmada, pues se respeta la voluntad anticipada. ¿Listo? Listo. Entonces, esto es lo que comentábamos antes. Los procedimientos perimortem hace referencia a procedimientos que deben estar explícitos en una voluntad anticipada o en una posición de representación por la familia cuando se van a hacer procedimientos post-mortem, por ejemplo, de educación y de investigación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En neonatos, las guías dicen que dependiendo del peso podrían considerarse como sujetos no reanimables, sobre todo en los pretérminos extremos, principalmente gestaciones de menos de 25 semanas. Y se debe considerar el uso de ECMO en situaciones post-reanimación, teniendo en cuenta diferentes criterios neurológicos. Entonces, aquí ya teníamos algunos de los criterios absolutos para el inicio o no de la reanimación y los criterios mayores que llaman en las guías pues van a estar muy relacionados con la edad, con el estado mental del paciente, las circunstancias sociales, la presencia de malignidad y comorbilidades y el riesgo de muerte inminente. Pero esto no quiere decir que un paciente con determinadas condiciones, pues, por ejemplo, un paciente tiene más de 90 años, no deba ser reanimado, siempre teniendo en cuenta el contexto en el que se está hablando. ¿Cuánto cuesta? Listo. Ahora, durante el proceso de reanimación, es importante saber cuándo continuarlo y cuándo no. Aquí es lo que ya habíamos comentado, siempre cuando tenga una duración mayor de 20 minutos sin causa reversible, siempre teniendo en cuenta diferentes signos neurológicos como la presencia de reflejos y sobre todo los reflejos continuos y la disponibilidad de recursos que se tengan en este momento, porque pues ahí va lo que nos comentaba Sofía del el principio de futilidad, que es muy importante conocer los recursos que tenemos en este momento para poder tratar el paciente. Listo. Entonces acá les traemos otro caso clínico. Tenemos un niño de 5 años sufrió un accidente grave, llega al servicio de urgencias en estado crítico. Las posibilidades de supervivencia son bajas y las secuelas y con secuelas neurológicas severas. Los padres solicitan todos los esfuerzos posibles para salvar la vida de su hijo, incluso si esto implica una calidad de vida limitada. ¿Hasta dónde deberían llegar los esfuerzos de reanimación en este paciente? Juan Felipe. Pues yo creo que a pesar de que está, o pues que llega a un estado crítico, en este caso siendo un paciente pediátrico, pues se tomaría en cuenta la opinión del tutor o responsable pues del menor, que en este caso son los padres, y pues si piden la reanimación, pues uno tiene que hacer todos los esfuerzos hasta que el niño pues pueda salir bien o pues que ya toque
desistir del esfuerzo terapéutico. Mm, Listo, Sara. Sí, pues digamos yo en parte estoy de acuerdo con Juan, o sea, es importante tener en cuenta lo que los padres o los tutores nos puedan comentar, pero frente a la pregunta que nos habla como hasta dónde tiene que llegar ese esfuerzo, yo también creo que es como una balanza en donde el médico tiene que ser capaz de identificar en qué momento seguir como intentando salvar la vida, pues costaría más, ¿sí? Como las secuelas serían más graves o el desenlace sería más grave, y siento que ahí es cuando el médico pues tiene que de alguna u otra forma mirar los pros y los contras de los escenarios posibles y tener esa capacidad de tomar decisiones, pues en muy poco tiempo, básicamente. Pero siento que es eso, pues en un primer momento. Y Juan. Yo creo que dijeron un poco de lo que están diciendo mis compañeros. Pues creo que o sea, sí es importante consultar con los tutores, sin embargo, pues hay que prevalece el interés superior del niño, ¿no? Siento que ese es el principio fundamental en este escenario. Entonces, sí creo que tiene que haber una evaluación juiciosa de parte del médico para saber cuál es el pronóstico neurológico y qué impacto van a tener estas maniobras avanzadas en ese niño, y la decisión no estaría en los padres, sino en el beneficio del interés superior del niño, creería yo. Exacto, aquí es importante tener en cuenta que este tipo de decisiones deben ser tomadas por el médico y pues hay que entender el estado de conmoción en el que se encuentran los padres del niño. Por lo tanto, la decisión es completamente eh, al criterio del médico. Entonces tengan eso súper en cuenta y pues tienen los diferentes criterios del tamaño de la pupila, que del CO2 al final de la expiración, bueno, diferentes criterios que no vamos a entrar en esta charla, pero lo que necesitamos que se lleven es que depende del criterio médico en este caso. Listo. Y post resucitación es muy importante la evaluación de la función neurológica, pues para determinar diferentes medidas que vamos a tomar post reanimación, como es el caso del ECMO, por ejemplo, y la disponibilidad de recursos que ya lo habíamos comentado. Em, entonces, acá hay un caso más, si quieren lo comentamos, es un paciente de 50 años que tiene un Glasgow de 4. em, Tuvo 2 horas de traslado, un RCP que duró durante el tiempo de traslado más o menos 20 minutos y la familia se encuentra demandante, ya que en el servicio de urgencias pues deciden que no se deben iniciar las maniobras de RCP, pues porque ya cumplió eh, pues los criterios necesarios. Entonces, acá es necesario continuar el RCP, está indicado o son necesarias estas medidas de avanzadas o lo dejamos así y ya firmamos la hora del amor. Mm. Saris, en el chat están preguntando que si se podría ir con un slow code. Pues ahí ya depende del reanimador. Por lo que les comentábamos, según la definición de Slow Code y lo que dicen las guías, no es éticamente correcto porque tú estás pretendiendo hacer una acción médica que no estás haciendo en realidad y siempre tiene que estar muy explícito en la historia clínica todos los procedimientos que se hagan, pues por todas las implicaciones legales que pueda tener. Entonces, eso ya lo dejamos a criterio del médico tratante. Dale, Juan. Pues yo creo también que en este escenario yo no continuaría la reanimación, digamos que por las condiciones, las características del caso que están presentando, yo no la continuaría y pues creo que enfrentaría más bien la situación de explicarle a la familia muy bien lo que está pasando.
De pronto también es importante conocer el contexto clínico del paciente, o sea, detalles adicionales acerca del caso, pero en general, con esas características, creo que no continuaría. Listo, Juan, gracias. Mm, Dale, Pepe. Bueno, y aquí tenemos algunas indicaciones que aparecen textualmente en la guía, como cuándo debería o no pues presentarse esta reanimación, por ejemplo, que el paro haya sido no presenciado por el equipo médico y cuando llegan a atenderlo, pues ya está en paro y no sabemos cuánto tiempo lleva. Podríamos considerar y evaluar la necesidad de iniciar o no el RCP cuando tenemos o no la disponibilidad de un DA y cuando no hay un retorno de la circulación espontánea durante el transporte, que era el caso que teníamos anteriormente del hombre de 50 años. Y ya entrando en la última parte de herramientas que tenemos que tener en cuenta al momento de las tomas de las decisiones éticas, hablando de la parte ética de la reunión, pues es importante mencionar algo que muy al inicio de la presentación se dijo, que es el principio de futilidad, el cual es muy importante para llevarse a casa, ya que este se entiende como aquella cualidad de acto médico cuya aplicación a un enfermo está desaconsejada porque es clínicamente ineficaz o simplemente porque no va a mejorar el pronóstico pues, del paciente que tengamos grave. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un ácido hemorrágico, con una muerte cerebral, pues simplemente no le vamos a hacer una RCP porque lo único que estamos haciendo es ir en contra de sus principios éticos e ir en contra de su mejor interés. Por ende, los síntomas o las enfermedades intercurrentes o porque previsiblemente pues, produce perjuicios personales, familiares, económicos y sociales, los vamos a tener en cuenta y los vamos a tener guiados hacia el mejor interés del paciente. Por ende, dentro de los métodos, pues vamos a tener las órdenes de no reanimación, como es la voluntad anticipada, que esto es un documento importante y también es importante para la comunicación con el paciente y la familia, pero pues también puede tener ventajas y desventajas como lo vimos en la presentación. Entonces, este documento de voluntad anticipada pues va a permitir a la persona que es la principal involucrada dentro de este proceso participar en la toma de decisiones en el caso de encontrarse incapacitado o limitado para expresar su posición. Esto básicamente nos va a permitir pues, proyectar las preferencias con relación al cuidado o a la atención a su salud. Como ya lo hemos visto y como la charla es principalmente alrededor del RCP, es importante tener en cuenta que si el paciente cuenta con un documento de voluntad anticipada, pues nosotros tenemos que tener presente pues cuál es el deseo del paciente. Por ende, pues nace toda la parte de bioética por la cual nos hemos visto regidos y por las cuales hemos estado como un poco más guiados a lo largo pues de la carrera. Entonces, ¿cómo se formaliza este documento? Pues es importante tenerlo que lo podemos hacer de tres formas. El primero es mediante una notaría, el cual el documento pues, puede suscribirse en notaría o de forma asistida por el notario en el domicilio en caso de que el paciente pues, se autolimite más bien se limite porque tenga alguna condición física que no le permita salir. Y esto se deberá protocolizar en una escritura pública que se ajuste a la normativa pertinente pues, en materia notarial. Esto con el fin de que la certificación pues, ante el notario no pueda ser exigida por parte de terceros para la validez y lo hacemos pues para que el paciente tenga la oportunidad de tener este documento de voluntad anticipada. También la otra forma es por parte del médico tratante, el cual este firmará el documento con asesoría de un profesional médico, quien debe firmar e indicar sus nombres, apellidos, número de registro médico y el número de identificación
en donde pues va a constar de que está de acuerdo o le está dando como esa autorización o ese valor jurídico para que pues el paciente tenga el documento presente. Y el último es por parte de testigos, como lo mencionó Sara como en la mitad de la presentación, que es una alternativa en presencia de dos testigos, los cuales pues quedarán en consta de que esa es la decisión que el paciente quiere. Entonces, ambos deben firmar ese documento indicando pues los nombres y el número de identificación, y en caso de que los testigos no se encuentren presentes, pues se procederá a hacer un video para que pues puedan constar con que el paciente estuvo de acuerdo y con que estos dos testigos también estuvieron apoyando la voluntad del paciente. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en la charla. Y muchas gracias. No sé si los doctores quieran decir algo. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, están? doctor. Bien, ¿Nos escuchan, gracias. me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. ¿Está el doctor Rodríguez por ahí? Muchas Sí, gracias. aquí estoy. Buenas noches. Perfecto. No, pues de mi parte, darle las gracias. Creo que es una muy juiciosa revisión eh, con casos que nos permiten pues entender y aterrizar mejor conceptos, criterios, etcétera. No sé, doctor Rodríguez, si usted quiere de pronto compartir algo, yo tengo un par de aportes, pero no sé si usted quiere retroalimentar en primera instancia. Sí, antes de finalizar, simplemente pues agradecerles a nuestras queridas estudiantes por el esfuerzo que hicieron para esta charla. Eh, Puntualmente querría como expresarles que tres cosas muy particulares. La primera, la medicina de emergencias es la especialidad en donde te vamos a permitir que te equivoques en la decisión que tomes, pero nunca te vamos a permitir que te equivoques en no tomar una decisión. Entonces, en este escenario tan complicado como es la sala de reanimación y la toma de decisiones en un momento en donde no contamos con mucha información, es muy difícil, como se dijo a lo largo de toda la charla, pero el tomar una decisión va a hacer la diferencia entre que la familia o el paciente se sientan bien atendidos o falles tú como médico emergenciólogo. Esa digamos que es una de las ventajas y a la vez karmas de la medicina de emergencias. Dos, em, la decisión de reanimar siempre, siempre, siempre recae en el médico. Nunca es, eh, nunca es decisión de los familiares o de los padres si tomar la decisión o no de reanimar. Y eso nos tiene que quedar como un mensaje claro al final de esta charla y creo que nuestras expositoras fueron muy claras en ese aspecto. Y como tercera cosa a tener en cuenta, portería. Mm, siempre, siempre que tengan en cuenta que como escuela, o sea, como rosaristas, somos humanistas y tenemos que tener en cuenta ay, se me fue la idea. No, simplemente eran tres cosas, la decisión de reanimar, ya me acordé, que el slow code, como bien lo dijeron ahorita, nunca es una opción, es la opción menos humanista y la opción menos ética de todas. El hacer las cosas las tenemos que hacer por convicción y porque tenemos unas razones claras para hacerlas o no hacerlas. Y de eso depende también que nosotros nos diferenciemos como especialidad de cualquier otro médico en general. Nosotros tenemos que tomar la decisión y tomarla con la convicción de que lo que estamos haciendo es lo mejor para el paciente. Y ya, no es nada más. Muchas gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Coincido plenamente. Indudablemente, los escenarios de urgencias, de cuidado crítico, de trauma, son escenarios muy demandantes. Es necesario tomar decisiones fundamentales, decisiones que definen trayectorias. Y son decisiones que es necesario tomar en un lapso de tiempo muy limitado y con recursos limitados, incluido el recurso de la información.
no siempre tenemos toda la información. Son pacientes muchas veces que no conocemos su historia clínica, no tenemos a la mano muchas veces todas sus comorbilidades, calcular los pronósticos a veces no es tan fácil. Si bien, por supuesto, hay unos criterios en trauma que son importantes en reanimación, en ocasiones, si uno habla, por ejemplo, de trauma craneoencefálico, estabilizar el diagnóstico de trauma craneoencefálico o de un evento cerebrovascular se puede demorar meses. El diagnóstico de estado vegetativo permanente o síndrome de vigilia sin respuesta permanente puede durar más de 3 meses en el caso de anoxia y más de 12 meses en el caso de trauma. A veces no es fácil tomar la decisión en ese momento e incluso a veces semanas después con neuroimágenes, con valoración por neuro, etcétera, todavía hay debates. ¿Será que el paciente tiene posibilidades de neurorehabilitación? ¿Será que no? Eso no es tan fácil. Entonces, estoy de acuerdo en que de hecho, hay una regla pues de la medicina de emergencias y es, en caso de duda, la duda favorece al paciente. Si me voy a equivocar, en caso de errar, prefiero errar del lado del paciente, ¿sí? Si tengo dudas sobre el tiempo transcurrido, sobre las comorbilidades asociadas, sobre la valoración pronóstica, sobre la consistencia de la voluntad anticipada, porque un problema que se ha visto en el mundo con las voluntades es que muchas veces las voluntades anticipadas suscritas por los pacientes no son claras. La resolución 2665 en Colombia dice que estas voluntades deben ser claras e inequívocas, es decir, no pueden dar lugar a confusiones, a ambigüedades, a interpretaciones. Yo no puedo a las 2 de la mañana en un servicio de urgencias ponerme a interpretar qué fue lo que quiso decir el paciente. Es complejo. Hoy en alguna clínica hicimos un taller muy bonito con voluntarios de pacientes, voluntariado que atiende a pacientes en una clínica, y trajeron familiares. Hicimos un ejercicio sobre cómo diligenciar una voluntad anticipada, etcétera. Y evidentemente lo que percibíamos es que no, claro, las personas que no son médicas de pronto no entienden la complejidad de la tecnología médica, de las decisiones. Entonces, por ejemplo, alguna señora decía, no quiero que me conecten ¿a qué? ¿Sí? Porque es que conectar en medicina, pues nosotros conectamos muchas cosas con muchos fines, ¿cierto? ¿De qué me está hablando? ¿Me está hablando de intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva? ¿O me está hablando de ventilación mecánica no invasiva? ¿Me está hablando de gastrostomía? ¿Me está hablando de diálisis? ¿Me está hablando de monitoreo hemodinámico invasivo? ¿De qué me está hablando? ¿Sí? Entonces yo les decía, mire, la ley no lo exige, pero una recomendación es que se van a asesorar con un profesional de la salud para que esa voluntad sea lo más clara y lo más inequívoca. Porque si el médico en urgencias tiene dudas frente a la información, la legitimidad de la voluntad, no hay tiempo. Tenemos que actuar, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo, es un imperativo fundamental, es un imperativo fundamental. En ese sentido, hay una resolución que puede ser muy útil, es la resolución 229 del año 2020, la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes en el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia. Esta Carta de Derechos en 2020 incluyó en su artículo 4 la noción del mejor interés, que tradicionalmente solamente era predicable para niños, desde la ley 1098 del 2006, pero que estamos de acuerdo es referente para cualquier ciudadano que no puede expresar su voluntad, ¿sí? El paciente que por la razón que sea, el trauma, la intoxicación exógena, lo que sea, no puede en ese momento crítico expresar su voluntad. Dice el artículo 4 de esta resolución, ese paciente tiene derecho a la toma de decisiones por representación, es decir, a que unos representantes, sus familiares, sus allegados, sus cuidadores, ¿sí?, puedan decidir por él. Pero dice algo clarísimo, siempre y cuando esa decisión se ajuste al mejor interés. Esa aclaración que hizo esa resolución, nosotros veníamos peleándola hace rato, porque en bioética eso es claro, y en el ámbito clínico eso es claro, pero legalmente no estaba escrito y eso nos ponía en un limbo, ¿sí? Nos ponía en ese escenario de la familia dice que no lo reanimen, aunque el equipo médico considera que tiene todos los criterios, o viceversa, ¿cierto? Y entonces terminamos por el miedo legal, ¿cierto? Terminamos
haciendo lo que diga la familia, y estoy totalmente de acuerdo. Esa no puede ser una decisión por fuera del ámbito médico. Es una decisión que cae en el resorte de la Lex Artis, de las normas de excelencia de la práctica profesional, porque no podemos olvidar que nuestro deber es salvaguardar los derechos de nuestros pacientes. ¿Sí? Es lo que hacemos con cada acto médico, salvaguardar un derecho, que es el derecho a la salud, a la vida, etc. Entonces, las decisiones que se tomen tienen que estar articuladas con el mejor interés, sus derechos fundamentales. Entonces, en términos muy generales, cuando un paciente tiene opciones razonables de tratamiento, de recuperación, ¿cuál es el mejor interés? El tratamiento, la intervención. ¿Sí? Se interviene, se reanima, se intuba, se lleva al quirófano, se transfunde, se hace lo que el paciente necesite, ¿cierto? Porque en ese momento, ¿cuáles son sus derechos? El derecho a la salud, la vida, la recuperación, la funcionalidad, etc. Cuando el paciente no tiene ya opciones razonables de tratamiento, porque se encuentra con una condición de final de vida, una condición oncológica en fase avanzada, terminal, agónica, ¿cierto? O un paciente con una demencia en estadio FAST 7C, en el extremo de la condición, ¿sí? O tiene una condición neurológica francamente irreversible y ha sido evaluado por neuro, etcétera, y tenemos claro que el paciente no tiene posibilidades de recuperación, ¿cuál es el mejor interés? Los cuidados paliativos, el control de síntomas y todas las medidas orientadas a facilitar que el paciente fallezca de la mejor manera, con el mejor control de síntomas y el menor sufrimiento. Y si tenemos dudas, que es el escenario más frecuente en muchos escenarios, si tenemos dudas, tengo dudas sobre el diagnóstico, tengo dudas sobre las comorbilidades, tengo dudas sobre la historia clínica, tengo dudas sobre el pronóstico, tengo dudas sobre lo que dice la voluntad. Si tengo dudas en un escenario de reanimación, reanimo. ¿Sí? Y en un escenario de cuidado crítico, de cuidado intensivo, se implementa un conjunto de medidas y de acuerdo a la evolución será la que nos diga hacia dónde nos movemos, ¿sí? Entonces, esa regla es importante teniendo en cuenta ese eje fundamental del mejor interés. Y la última apreciación, uno de los casos, muy interesantes todos los casos, hablaba de un señor, un paciente de 85 años, una persona mayor. Recordemos que la edad como dato aislado no es criterio, ¿sí? Para nada en medicina. Eso es lo que se llama edadismo, cuando yo considero que la edad avanzada es siempre sinónimo de discapacidad o muerte inminente, no. O capacitismo, discriminar por discapacidad, etcétera. Son generalizaciones que hacemos y que es bueno mitigar. No, la edad como dato aislado no es criterio, pero la edad en combinación con otros criterios, ¿sí? Es posible que nos den, o sea, la edad es un indicador indirecto de procesos de envejecimiento y de senescencia celular y de desdiferenciación. Y evidentemente una cosa es tener un paciente pediátrico y una persona de 90. Sabemos que es un indicador indirecto de procesos fisiológicos. Pero cuando yo combino edad con fragilidad, con escalas de funcionalidad, con escalas de falla multiorgánica, con escalas de puntuación de gravedad y combinando estos instrumentos, llegamos a la conclusión que el paciente no se beneficia de ciertas medidas, ok, tenemos una base técnica, científica, que hay que anotar en la historia para justificar por qué tomamos las decisiones. Pero ese paciente dice tenía 85 años y una condición oncológica, si mal no estoy, un tipo de cáncer avanzado, en progresión, ¿cierto? Y estaba muy avanzada esa enfermedad. Estamos de acuerdo en que es posible que ese paciente no sea candidato a maniobras desproporcionadas, reanimación, subirlo a la UCI, no, de pronto no sea candidato. Pero es posible que si la familia y el mismo paciente no tienen claro el diagnóstico, porque eso todavía pasa. Hay pacientes con enfermedades muy avanzadas y no saben bien cuál es su diagnóstico o no les han hablado del pronóstico. Es posible que no tengan claro para dónde va la enfermedad. Es posible que esa familia todavía en nuestro país no haya tenido cuidados paliativos. ¿Sí? Control de síntomas, manejo por psicología, manejo del duelo anticipatorio. ¿Sí? Entonces es posible que la familia y el paciente ni siquiera hayan aceptado
la contundencia del diagnóstico. ¿Qué sucede? Que muchos de estos escenarios explotan en los servicios de urgencias o en las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Y es entonces ahí donde hablamos del dilema, y entonces hablamos de lo más taquillero en bioética, que es fin de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el comité? ¿Qué dice la interconsulta? Busquemos un emergenciólogo que haya hecho bioética, ¿sí? Pongamos los 4 principios a jugar, a ver, ¿cuál prevalece? ¿Mm? Pero sí, al final hay que tomar decisiones. Yo a ese paciente no lo reanimaría, pero explíqueselo a la familia cuando la familia no ha tenido cuidados paliativos ni han aceptado el diagnóstico. Es un camello. Entonces, la invitación es, tratemos de llevar estos temas mucho más atrás. Hablemos de voluntades anticipadas desde la atención primaria. Hablemos de cuidados paliativos desde que el paciente se le diagnosticó el cáncer, ¿sí? En la medida en que tengamos un manejo más anticipatorio, más precoz, más oportuno, permitiremos que el paciente y su familia vayan haciendo su duelo, vayan adaptándose, vayan aceptando, y en esa medida es posible que ese paciente ni siquiera lo llevemos al hospital. ¿Mm? Podríamos tener un modelo de cuidados paliativos para que el paciente fallezca en su domicilio, ¿sí? O si requiere una hospitalización por una intercurrencia, listo, lo manejamos con su intercurrencia, pero no lo vamos a llevar a la UCI. Controlamos síntomas, nos tranquilizamos porque la familia tiene una mejor información y un manejo multimodal de cuidados paliativos mucho más oportuno. Entonces, digamos que estos escenarios de cuidado crítico también nos obligan a pensar en un modelo un poquito más, ¿cierto? Más anticipatorio de cuidados paliativos y de planificación de decisiones en el final de la vida. Solo eso. Muchas gracias. Por lo demás, muchas gracias por todos los aportes. Listo, doctores, muchísimas gracias. Pues creo que algo importante para llevarnos a casa es que al final la ética o las decisiones que vayamos a tomar nos competen a todos como médicos, independiente del campo que vayamos a elegir, sea especialización o sea más eh, algo que no sea quirúrgico. Siempre las decisiones están prevalentes y pues en este caso que estamos hablando de la reanimación, pues es importante lo que mencionaba el doctor Luis, ya que es mejor tomar una decisión a no hacerlo y simplemente dejar el paciente ahí, porque eso ya es algo que nos compete más a nosotros y, o sea, en el cual nosotros no estamos velando por el mejor interés del paciente. Muchísimas gracias por todo. También en el chat tenemos una pregunta de Jesús, si no la pueden responder, por favor. Dice, en caso de que se hicieran los protocolos de reanimación, hay una muerte encefálica porque tengo un electroencefalograma. ¿Podría seguir interviniendo al paciente para conservar los órganos para el trasplante? Bueno, ahí se abre otro capítulo, ¿no? Sí. Claro, se abre otro capítulo. Yo respondo desde mi perspectiva. Eh, el diagnóstico de muerte encefálica solo se hace en unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Ese es un primer punto, ¿no? Hacer el diagnóstico de muerte encefálica en urgencias es delicado, porque pues, el diagnóstico requiere 2 evaluaciones, según las guías de la Academia Americana de Neurología y según la normatividad en Colombia, requiere 2 evaluaciones, 2 evaluadores diferentes. Uno de los 2 evaluadores debe ser o neurólogo o neurocirujano, y cada evaluación debe estar separada por 6, 12, 24 horas, dependiendo de distintos factores. Hay que descartar intoxicaciones exógenas. Un paciente con intoxicación por barbitúricos, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, etcétera, puede simular muerte encefálica, puede no tener reflejos de tallo, ¿sí? Clínicamente, y sin embargo no tiene muerte encefálica. Es una intoxicación exógena. Un paciente con hipotermia, 32 grados centígrados o menos, puede simular muerte encefálica. Un paciente hay trastornos metabólicos endocrinos, hidroelectrolíticos, síndrome de Miller-Fisher, que es una variante de Guillain-Barré, pueden simular muerte encefálica si el examen no es juicioso. Entonces, en principio, el diagnóstico de muerte encefálica solo se hace en la unidad de cuidados intensivos, en un paciente estabilizado hemodinámicamente. Se hace evaluación clínica, se descartan prerequisitos, se hace prueba de apnea, al menos una, y si hay dudas sobre las 2 evaluaciones o la prueba de apnea, se hace un test de certeza. Y de hecho el electroencefalograma no es el más sensible y el más específico, es seguramente uno de los más disponibles, pero no es el mejor. Hay otras opciones, Doppler transcranial, gamografía con radioisótopos, angiografía digital de 4 vasos, angiotac, etc. Entonces, vean que el diagnóstico de muerte encefálica es
es muy amplio y solo se hace en muerte encefálica, en unidad de cuidados intensivos. Si en la UCI el paciente es un donante elegible para, para ser donante de componentes anatómicos, órganos y tejidos, sí, se podría reanimar con fines de donación y eso se hace. Generalmente después del diagnóstico de muerte encefálica hay que estabilizar a ese paciente, hay que activar un protocolo que se llama mantenimiento del donante fallecido y hay que verificar un montón de cosas, que no haga hipotensión, que no haga hipoperfusión, la temperatura a nivel abdominal para la conservación de los órganos, hay que anticoagular, hay que manejar el sodio, la hormona antidiurética. Es un desafío porque después de la muerte encefálica el paciente se hace más inestable, hay una tormenta catecolamínica, hay una inestabilidad hemodinámica. Entonces es un desafío y a veces hacen paro y a veces intensivistas o médicos de gestión de la donación tienen que reanimar ese paciente, pero ya no por el paciente, sino por los órganos. Incluso en este momento en Colombia, igual que en el mundo, están disminuyendo los donantes en muerte encefálica. Cada vez hay menos muerte encefálica. ¿Por qué? Porque los protocolos de atención de paciente neurocrítico, ACV, etcétera, están mejorando mucho, lo cual, por supuesto, está muy bien. Pero la paradoja es que están disminuyendo los donantes de muerte encefálica. El 88-90% de los donantes de riñón en Colombia son a partir de muerte encefálica. Por esa razón, estamos buscando otras fuentes, tanto donante vivo no compatible, ya hay un protocolo en camino del Instituto Nacional de Salud, como donante en asistolia. Eso es un capítulo aparte. ¿Sí? Donante en asistolia, es decir, el paciente que no llegó a muerte encefálica, pero que está en la UCI, es lo que se llama donación controlada, está en la UCI y no es candidato a reanimación. ¿Por qué? Porque tiene un deterioro fisiopatológico irreversible. Ese paciente va para muerte encefálica, pero no llega a muerte encefálica, me hace paro cardíaco y entonces ese paciente se monta en ECMO, ¿sí? Se monta en ECMO, se canula, se monta en ECMO para restituir perfusión, pero para los órganos intratorácicos, intraabdominales. Y entonces aparece la pregunta, ¿y si se restituye circulación y hay circulación a nivel cerebral, qué pasa? Pues para ahorrarse este tema, los protocolos de donación en asistolia en ECMO implican colocar un balón intratorácico a nivel de aorta descendente o clampear grandes vasos para que la circulación al cerebro no llegue. ¿Mm? Y con paciente en ECMO se obtienen los componentes anatómicos con fines de trasplante. Ya hay pilotos en el país para montar ese protocolo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Hay otras dos preguntas. No sé si el doctor Luis Fernando quiera complementar la respuesta o si no. No, no, ya con lo que dijo el doctor Boris es más que suficiente. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el peso específico para considerar que los neonatos no pueden ser reanimados? Bueno, yo no soy neonatólogo, respondo lo que sé. Las guías de la AJA, hasta donde tengo entendido, hablan de 23 semanas de edad gestacional y 400 gramos de peso estimado al nacer. No obstante, esos estándares pues hay que ajustarlos en cada contexto. En Colombia no creo que lleguemos ni a 23 semanas, ni a 24, ni a 400 gramos. Eso depende de cada institución. Digamos que la, mm, la viabilidad del feto no es una condición intrínseca del feto. La viabilidad depende de los recursos con lo que usted cuenta. Entonces depende de cada institución. Ustedes verán que eso es muy heterogéneo entre instituciones. En Colombia hay instituciones que tienen unos récords y una historia, digamos, de pacientes mejor que otras. Entonces, pues tocará, digamos que cada grupo va desarrollando como su propia experiencia y sus propios protocolos de acuerdo también a sus desenlaces. Listo, doctor. Muchas gracias. Y por último, tenemos una última pregunta que menciona María Paula, ¿con las mujeres embarazadas el protocolo cambia o es el mismo?
En cuanto al protocolo de las mujeres gestantes, el protocolo es exactamente el mismo, no varía. La decisión de la cesárea perimortem, si es otro tema aparte, ¿cierto? Em, entonces, igual la toma de decisión es la prevalencia de la vida de la madre. No tenemos, digamos, esa tendencia a creer en la potencialidad de la vida y del neonato, o del no nato más bien, pero el protocolo es igual. Perfecto, doctores, muchísimas gracias y con eso concluimos las preguntas. Les queríamos agradecer por su asistencia y Santi. Bueno, muchas gracias a todos. Aún creo que queda una pregunta por parte de Juan, si no estoy Sí, hay mal, una o mano levantada. sí, la de Juan de Entonces, dale Juan, tienes la palabra. Gracias. No, solamente una pregunta rápida. Primero, pues agradecer al doctor Boris por estar acompañándonos. Pues siempre estas puertas quedan abiertas para usted en el grupo de interés, doctor. Gracias. Y para el Gracias, doctor Luis Juan. Fernando, pues también muchas gracias por seguir apoyándonos siempre en el grupo. Quisiera solamente aterrizar un poquito todo lo que hemos hablado y me gustaría que me dieran una recomendación en particular. ¿Qué tip me darían a mí en la sala de emergencias para enfrentar este escenario en el que tengo un paciente en paro? Sabemos que los desenlaces van a ser peores cada vez que retrasamos el inicio de las compresiones y tengo que tomar decisiones desde la bioética y desde la medicina de emergencias. Un consejo rápido que me darían a mí, por favor. El consejo fue el que les compartí ahorita. La medicina de emergencias te perdona el tomar una decisión incorrecta, que en este momento es la decisión de iniciar la reanimación, pero no te perdona el hecho de no tomar una decisión, sea no reanimarla o sea reanimarla. Entonces, siempre viendo el mejor beneficio para el paciente, basado en la poca información que tengas, pero toma una decisión y no te quedes a contemplar la situación. Sí, yo tengo la misma, con otras palabras, pero es la misma, ¿no? Si me voy a equivocar, me equivoco del lado del paciente. Perfecto. Muchísimas gracias de verdad los dos y de verdad las puertas siempre abiertas para el doctor Boris y pues para el doctor Luis Fernando siempre han estado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, ahora Muchas Muchas sí, gracias. gracias. ya concluyendo, muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Doctor Boris, doctor Luis, muchísimas gracias. Su conocimiento siempre enriquece todas estas charlas. Sara y Sofía, muchísimas gracias, muy buena charla. Siempre pues aportan mucho para estos dilemas éticos que enfrentamos o vamos a enfrentar tarde o temprano, pues sobre todo en la sala de emergencias, y que pues de verdad es muy importante saberlo y que tarde o temprano vamos a terminar aplicando. Entonces, muchísimas gracias a todos, de verdad, y que tengan una excelente noche a todos. Gracias. Feliz noche. Que estén bien. Gracias. Gracias, Gracias. que estén bien. Gracias. Gracias.